¿Te imaginas operarte la cara tantas veces que te ves al espejo y ya no te reconoces ni tú mismo? Pero hay alguien que sí te conoce, y ese alguien, con paciencia, con años de trabajo, terminó encontrándote al otro lado del océano. Un hombre entra a la sala de audiencias, en una prisión al noreste de España, y en lugar de defenderse por lo que se le acusa, decide señalar directamente al presidente de Ecuador de la muerte de un candidato presidencial. Ese hombre lleva años muerto, según su propia acta de defunción. Murió, dice ese documento, de COVID-19, en Santo Domingo, en febrero de 2021. El problema es que el hombre que firmó esa audiencia, con un rostro que ya no es el mismo que tenía entonces, está muy vivo, y durante años siguió dando órdenes de asesinato desde el otro lado del océano. Bienvenido a Ecuador al Límite, el canal donde exponemos todos los expedientes que el gobierno no quiere que sepas. Suscríbete al canal para mantenerte informado del país que tanto amamos y queremos de vuelta. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que nos esté acompañando. Antes de entrar en este expediente, quiero decirle algo con el corazón en la mano. El hombre del que vamos a hablar hoy es, según las propias autoridades ecuatorianas, responsable de al menos 400 muertes en nuestro país. 400 familias que hoy tienen un vacío que ningún expediente puede llenar del todo. Si usted cree que Ecuador merece justicia para esas familias, suscríbase a este canal y active la campana. Ahora sí, vamos con el expediente completo. Su nombre real es Wilmer Geovani Chavarría Barré. Usted probablemente lo conoce por sus alias Pipo o El Tuerto. Y hasta el 16 de noviembre de 2025 era considerado oficialmente el delincuente más buscado de toda la región, el máximo cabecilla de los Lobos, la organización criminal que en apenas unos años se convirtió en la estructura más poderosa de Ecuador, capaz de desplazar en fuerza y en violencia a los choneros, la banda que hasta entonces dominaba el crimen organizado del país. Para entender la magnitud de este hombre, hay que empezar por algo que el propio ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, dijo el día de su captura. Este individuo, para quien Fito no es más que un aprendiz, fingió su muerte en 2021. Deténgase un momento en esa comparación. Fito, el hombre que protagonizó una fuga carcelaria que puso en crisis a todo el país, es descrito por su propio ministro como un aprendiz frente a Pipo. Eso le da una idea del tamaño real de lo que estamos a punto de contarle. La historia de Pipo dentro del crimen organizado ecuatoriano no empezó en las calles. Empezó, como en tantos otros casos que hemos investigado en este canal, dentro de una prisión. Entre 2011 y 2019, Chavarría estuvo recluido en la penitenciaría del Litoral y posteriormente en la cárcel de Turi. Y fue precisamente desde ahí, desde el interior de esos pabellones, donde durante años manejó operaciones criminales completas para los Lobos, la misma organización que terminaría bajo su mando absoluto. En su disputa por el poder frente a los choneros, Pipo contó con el respaldo de una figura que marcó, para siempre, la historia criminal reciente de nuestro país. El narcotraficante Leandro Norero, conocido como El Patrón, asesinado dentro de la cárcel de La Tacunga en 2022. Esa alianza entre uno de los financistas más poderosos del narcotráfico ecuatoriano y el hombre que hoy conocemos como Pipo, fue una de las piezas que permitió a los Lobos crecer con una velocidad que ninguna otra banda del país había logrado antes. Aquí está el primer loop que quiero dejarle abierto. Si Pipo llevaba años preso, controlando su organización desde el interior de una celda, ¿cómo terminó, apenas unos años después, viviendo en los hoteles más lujosos de España y Dubái, con un rostro completamente distinto al que tenía cuando entró a prisión? La respuesta a esa pregunta empieza, precisamente, con una mentira construida con una precisión casi quirúrgica. En 2021, en plena pandemia de COVID-19, la familia de Chavarría Barré difundió la noticia de su muerte. Se presentó un acta de defunción oficial que indicaba que había fallecido por COVID-19 el 23 de febrero de ese año, en la ciudad de Santo Domingo. Para el mundo exterior, para buena parte de las autoridades y para cualquiera que revisara los registros oficiales del Estado, Pipo estaba muerto.
Pero los informes de inteligencia policial, según se confirmaría años después, ya señalaban entonces algo muy distinto, que seguía vivo y que operaba, con total normalidad, desde fuera del país. Con su propia muerte ya registrada en papel, Pipo empezó a construir la que sería, durante casi 4 años, su nueva vida. Obtuvo, según explicó el propio ministro Reinberg, una identidad falsa en Venezuela. Con ese primer nombre nuevo, se registró posteriormente en Colombia, donde consiguió un pasaporte colombiano completamente funcional. Fue con ese documento, con esa identidad que ya no era la suya, que en 2022 cruzó el Atlántico y llegó a España, en pleno momento en que la guerra de bandas que él mismo había desatado, primero en las cárceles y después en las calles de Ecuador, alcanzaba su punto más sangriento. Ya instalado en Europa, Pipo no se conformó con desaparecer. Instaló, desde España, una verdadera base de operaciones criminales, con extensiones hacia Países Bajos e Italia, y conexiones directas hacia México y Colombia. Desde esa base europea, según las investigaciones ecuatorianas, dirigió un esquema de narcotráfico y lavado de dinero vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación de Ecuador, y sostuvo alianzas con carteles mexicanos, colombianos y estructuras criminales europeas. El hombre que, en el papel, había muerto de COVID en una ciudad ecuatoriana, estaba, en la práctica, construyendo una de las redes criminales transnacionales más ambiciosas jamás lideradas por un ecuatoriano. Y aquí llegamos a la parte de esta historia que le da nombre a este expediente, la que más ha impactado a quienes la han conocido en detalle. Para asegurarse de que nadie, ni siquiera alguien que lo hubiera conocido de cerca en Ecuador, pudiera reconocerlo, Pipo se sometió a un total de 7 cirugías estéticas de rostro, no una, no 2. 7 intervenciones distintas, espaciadas en el tiempo, diseñadas específicamente para transformar cada rasgo que pudiera delatarlo, la forma de la nariz, la estructura de la mandíbula, los pómulos, hasta la forma general de su rostro, terminó siendo, según reportes que compararon fotografías de antes y después, prácticamente irreconocible frente a las imágenes que las autoridades ecuatorianas tenían archivadas de él. Deténgase un momento a pensar en lo que eso significa. Un hombre que decide, de forma consciente y planificada, borrar su propio rostro, pieza por pieza, para poder caminar libremente por las calles de Marbella, para poder alojarse en los hoteles más lujosos de España, pagando con dinero procedente del narcotráfico y de la minería ilegal, para poder vivir, según las propias autoridades, entre España y Dubái, ese último un destino que los investigadores describen como un punto de refugio habitual para redes criminales que controlan el tráfico de oro. Pipo no se escondió en una cabaña remota ni en un país sin ley. Se escondió, literalmente, dentro de un nuevo rostro, viviendo la vida de lujo que el crimen organizado le permitía sostener. Quiero pedirle un momento de su atención antes de continuar. Piense en las 400 familias ecuatorianas que, según las propias autoridades, perdieron a alguien por órdenes de este hombre, mientras él se paseaba por Europa con un rostro nuevo, protegido por el anonimato que el dinero del narcotráfico puede comprar. Si esa injusticia le indigna tanto como a nosotros, suscríbase a este canal y active la campana, para que sigamos destapando estos expedientes hasta el final. Pero ni 7 cirugías, ni una identidad falsa, ni un pasaporte colombiano resultaron suficientes al final. Porque en 2024, 2 casos de corrupción que sacudieron a Ecuador desde adentro, conocidos como Metástasis y Purga, empezaron a destapar, sin proponérselo del todo al principio, la verdad detrás de la supuesta muerte de Pipo. Fue a través de los chats de una mujer identificada como Mayra Salazar, revelados por la propia Fiscalía ecuatoriana durante esas investigaciones, que se confirmaron los detalles de lo que había pasado realmente con el cabecilla de los Lobos. No había muerto, había construido, con precisión y con dinero, una vida completamente nueva. Aquí está el segundo loop que quiero dejarle abierto. Si la confirmación de que Pipo seguía vivo llegó en 2024, a través de chats filtrados en medio de un escándalo de corrupción completamente distinto, ¿cómo se traduce esa información, un simple indicio dentro de un expediente judicial, en la captura real de un hombre que ya se había operado 7 veces el rostro y que vivía repartido entre 2 continentes? La respuesta tiene que ver con uno de los trabajos de inteligencia más pacientes que ha ejecutado el Estado ecuatoriano en los últimos años.
Según explicó el propio ministro Reinberg, la localización de Chavarría requirió un trabajo conjunto entre la Policía de Ecuador y la Policía Nacional de España, que se extendió durante varios años. Un equipo ecuatoriano completo se instaló físicamente en España, con la misión exclusiva de seguir cada una de las identidades y cada uno de los movimientos que Pipo iba dejando, casi sin darse cuenta, a pesar de todos sus esfuerzos por desaparecer. El trabajo con la policía española, reconoció Reinberg, fue fundamental para poder seguir el rastro. No hablamos de un golpe de suerte, ni de una casualidad. Hablamos de años de vigilancia, de cruce de identidades falsas, de seguimiento de patrones de movimiento, hasta que, finalmente, el domingo 16 de noviembre de 2025, ese trabajo dio su fruto. Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, fue detenido en Málaga, España, en el marco de un operativo bautizado, con un simbolismo que no pasó desapercibido, como renacer. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la captura con una frase que resumió el peso histórico de este momento para el país. Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador. Con esta detención, además, se cerraba un capítulo completo de la historia criminal reciente de nuestro país. Pipo era el último cabecilla del esquema criminal ecuatoriano que faltaba por capturar, tras haber sido detenidos previamente los líderes de los choneros, de los tiguerones y de los chone killers, con capturas ejecutadas también en España, Panamá y Colombia. Es momento de cerrar el segundo interrogante que dejamos abierto. La paciencia de un trabajo de inteligencia sostenido durante años, combinado con la cooperación internacional entre dos países, fue lo que finalmente logró lo que ni 7 cirugías, ni 2 identidades falsas pudieron impedir. El rostro puede cambiar, el rastro, cuando alguien está decidido a seguirlo con la paciencia suficiente, tarde o temprano, aparece. Con Pipo ya detenido, empezó un nuevo capítulo de este expediente, uno que todavía sigue sin resolverse por completo, la disputa legal sobre a qué país debe ser extraditado. Desde el momento de su captura, Chavarría permanece recluido en la cárcel de Suera, en Zaragoza, al noreste de España, mientras la justicia española evalúa 2 peticiones de extradición que compiten entre sí, la de Ecuador y la de Estados Unidos. La solicitud ecuatoriana no se basa, como muchos esperarían, en los crímenes más recientes o más sangrientos atribuidos a los lobos. Se basa en un hecho ocurrido mucho antes de que Pipo se convirtiera en el cabecilla que hoy conocemos. El asalto, en la mañana del 3 de julio de 2010, a una sucursal bancaria, del cual se sustrajeron $38,000. Según la reconstrucción de ese hecho, los empleados del banco se encontraban dentro cuando escucharon golpes en la puerta exterior, y uno de los guardias de seguridad preguntó quién llamaba. Una voz respondió, el sargento Chi. Ese asalto, de hace más de una década, es la base legal formal sobre la que Ecuador construye hoy su pedido, para traer de vuelta al hombre señalado como responsable de al menos 400 muertes. Mientras la disputa legal entre Ecuador y Estados Unidos sigue su curso, Pipo no se ha quedado en silencio. El 25 de febrero de 2026, en una comparecencia realizada en Zaragoza, en el marco de su propio proceso de extradición, lanzó una acusación que sacudió al país entero. Responsabilizó al presidente Daniel Noboa de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrida en 2023, y lo acusó también de traficar con drogas, todo esto sin aportar ninguna prueba concreta que respaldara sus afirmaciones. Aquí es donde este expediente exige la misma honestidad que aplicamos siempre en este canal. Las acusaciones de Pipo contra el presidente Noboa no tienen, hasta el momento, ningún sustento probatorio conocido públicamente. El ministro del Interior, John Reinberg, calificó esas declaraciones de disparates y de acusaciones absurdas, y explicó que, en su interpretación, Pipo busca evadir su extradición, sembrando dudas y generando ruido mediático, en lo que Reinberg describió como una reacción de pánico ante la perspectiva de terminar recluido en la cárcel del Encuentro, la misma prisión de máxima seguridad construida por el actual gobierno para los cabecillas más peligrosos del país. ¿Es esta una estrategia legal calculada, la de un hombre que sabe que no puede ganar su caso con argumentos jurídicos y decide, en cambio, pelearlo en el terreno de la opinión pública? ¿O hay algo detrás de esas acusaciones que merece, al menos,
ser investigado con seriedad, más allá de la respuesta oficial del gobierno. Nosotros no le vamos a dar la respuesta. Se la dejamos a usted, con la información completa sobre la mesa, tal como hacemos siempre en este canal. Lo que sí es un hecho verificable, y no una acusación sin sustento, es la magnitud del imperio criminal que Pipo construyó y dirigió durante años. Según detalló el propio ministro Reinberg el día de su captura, este individuo es responsable de coordinar atentados, operaciones de narcotráfico y minería ilegal desde el extranjero, con conexiones directas al cártel Jalisco Nueva Generación de México y alianzas documentadas con carteles colombianos y estructuras criminales europeas. No hablamos de un capo local con ambiciones limitadas a Ecuador. Hablamos de un hombre que, incluso operando desde la clandestinidad de una identidad falsa y un rostro reconstruido, logró tejer una red criminal con alcance en al menos 6 países distintos. Quiero pedirle, una vez más, un momento de su atención. Este expediente demuestra algo que como país no podemos permitirnos olvidar. El crimen organizado ecuatoriano ya no se limita a nuestras fronteras. Tiene la capacidad, los contactos y el dinero suficiente para operar desde cualquier parte del mundo, escondido detrás de un rostro nuevo si hace falta. Si usted cree que Ecuador merece perseguir a estos criminales hasta el último rincón del planeta, suscríbase a este canal y active la campana, para que sigamos contándole estos expedientes hasta el final. El caso de Pipo, por más extremo que parezca, no es único en la historia reciente del narcotráfico latinoamericano. En México, el caso de Héctor Beltrán Leiva, capturado en 2014, reveló que el capo había vivido durante meses bajo una identidad completamente falsa, haciéndose pasar por un comerciante de arte, sin recurrir a cirugía facial, pero sí a un cambio radical de estilo de vida y apariencia personal que le permitió pasar meses moviéndose con normalidad por zonas exclusivas de la Ciudad de México, hasta que un patrón de gastos con tarjetas de crédito terminó delatándolo. En Colombia, el caso de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo capturado en 2021, mostró un patrón distinto pero igualmente revelador. Aunque no se sometió a cirugías, dependió durante años de una red de identidades falsas y de movilizaciones constantes entre fincas remotas de la selva, cambiando de ubicación cada pocos días, en un patrón de evasión que, según analistas de seguridad de la región, comparte con el caso de Pipo una misma lógica de fondo. Entre más recursos económicos tiene un capo, más sofisticado se vuelve su método de desaparición, pero también más rastro deja, tarde o temprano, ese mismo dinero que sostiene su estilo de vida en la clandestinidad. Lo que distingue el caso de Pipo de estos otros ejemplos regionales es, precisamente, el nivel de intervención física al que llegó. 7 cirugías de rostro representan, según especialistas médicos consultados por medios internacionales sobre casos similares, un nivel de transformación que va mucho más allá de ocultar una identidad temporalmente. Es, en la práctica, la construcción de una persona completamente nueva, con un rostro diseñado específicamente para no coincidir con ningún archivo fotográfico existente. Y aún así, ni ese nivel de planificación resultó suficiente frente a años de trabajo de inteligencia sostenido entre 2 países. Este patrón regional nos deja una conclusión que vale la pena llevarse de este expediente. El crimen organizado latinoamericano ha aprendido, con el paso de los años, que la fuerza y las armas ya no bastan para garantizar la supervivencia de sus líderes más buscados. La verdadera batalla, hoy, se libra también en el terreno de la identidad, del anonimato comprado con dinero y de la capacidad de un Estado para sostener, durante años, la paciencia necesaria para encontrar a alguien que ha invertido todo su poder en desaparecer. Es momento de cerrar, de forma definitiva, todos los interrogantes que hemos dejado abiertos a lo largo de este expediente. Vimos cómo un hombre fingió su propia muerte con un acta de defunción falsa, cómo construyó, con 2 identidades robadas, una nueva vida en Europa, y cómo se sometió a 7 cirugías de rostro para no ser jamás reconocido. Vimos también cómo, pese a todo ese esfuerzo, un trabajo de inteligencia paciente, sostenido durante años entre Ecuador y España, terminó encontrándolo. Y vimos cómo, incluso ya capturado, sigue peleando su batalla final, esta vez no con cirugías ni con pasaportes falsos, sino con acusaciones
que todavía no logran sostenerse con pruebas. Lo que queda de este expediente, querido televidente, es una reflexión que le pido que se lleve consigo. El rostro de un hombre puede cambiar 7 veces. Su nombre puede desaparecer de todos los registros oficiales de un país. Pero el rastro que deja el poder, el dinero y las decisiones que toma un criminal de esta magnitud, tarde o temprano, termina siendo imposible de borrar por completo. Pipo lo aprendió de la forma más dura posible, en una sala de audiencias en Zaragoza, con un rostro que ya no es el suyo, esperando saber a qué país lo van a enviar para que finalmente responda por todo lo que hizo. Este es solo un expediente más dentro de un sistema mucho más grande de crimen organizado que atraviesa aduanas, minas, cárceles, gobiernos locales y hasta las fronteras internacionales que deberían detenerlo. Ecuador merece justicia para las 400 familias que perdieron a alguien por las decisiones de este hombre, sin importar cuántas cirugías se haya hecho para escapar de esa responsabilidad. Si usted comparte esa misma esperanza para nuestro país, suscríbase a este canal y active la campana, para que no se pierda ninguno de los próximos expedientes que vamos a seguir investigando. Y cuéntenos en los comentarios, ¿a qué país cree usted que debería ser extraditado Pipo? ¿Ecuador o Estados Unidos? ¿Y por qué? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este expediente, y nos vemos en el próximo.